¿De qué manera encuentra la gente el próximo podcast al que se va a suscribir? ¿Cómo podemos hacer nosotros, los podcasters, para que la gente encuentre nuestros podcasts? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo, les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast. Hoy quiero proponerte un ejercicio que voy a hacer yo también, no en vivo y en directo, porque si no esto sería larguísimo, y que viene de la newsletter de Jeremy Enns. Jeremy Enns es un podcaster y un productor de podcast que tiene una newsletter que la verdad que me gusta muchísimo y que sigo, y que el otro día comentó que se puso a explorar en su podcatcher, en su aplicación para escuchar podcast, a ver y a entrar uno por uno a todos los podcasts a los que está suscrito y a ver cómo había conocido a cada uno de esos podcasts. Ese es el ejercicio que te quiero proponer para la semana que viene, para los próximos días. Que vayas a tu reproductor de podcast, te tomes 5 minutos mientras estás cagando, no hace falta que dediques mucho tiempo, ¿no? Porque estás con el móvil siempre encima. Y vayas uno por uno o agarres 10, por ejemplo, 10 podcasts al azar, a los que estés suscrito en tu podcatcher. Nuestros podcatchers también son cementerios de podcast. Hay muchos podcasts a los que estamos suscritos que no publican más, o por ahí que publican y no escuchamos, pero que vayas uno por uno por todos esos podcasts y veas cómo descubriste y por qué decidiste suscribirte a ese podcast. Si fue porque alguien te lo recomendó, si lo viste en redes sociales, si entraste a Spotify, por ejemplo, y te lo mostró, sea cual fuera tu reproductor de podcast. Yo lo voy a tener que hacer en 2 o en 3 incluso, porque yo usaba Google Podcast, pero Google Podcast ya no está más. Y durante años usé Google Podcast y tenía mi mayor cantidad de podcasts a los que estaba suscrito en Google Podcast. Entonces voy a tener que hacerlo en Podcast Addict, que es el podcatcher que uso ahora, y también en iVoox, porque es a donde están muchos de los podcasts a los que me suscribí antes de pasarme a Google Podcast. Y también en iVoox estoy suscrito a muchos podcasts que no escucho para dejarles comentarios, que no escucho en esa aplicación, las escucho en otra aplicación, en mi podcatcher, pero les dejo comentario en iVoox. Pero quiero ir uno por uno todos los podcasts a los que estoy suscrito, diciendo cómo, buscando y apuntando cómo los descubrí, por qué decidí suscribirme antes de haber escuchado un episodio, y luego te voy a comentar más o menos las estadísticas, ¿no? Cuántos descubrí de una manera, cuántos descubrí de otra. Y si el ensayo da, como yo creo que da, como cuenta Jeremy Enns, que el resultado que le dio a él hacer este análisis en su podcatcher con los podcasts a los que él está suscrito, tal vez nos sorprendamos un poco.